la grabación y que les va a pedir, ahí está grabando. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces enseguida, chicos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla tipo, ¿cierto? Conversación también, más distendida sobre la Guerra de las Galaxias y la Guía del Aprendiz, este libro, este texto que tenemos acá. Y es una charla para este aniversario, ¿cierto?, del Liceo Bicentenario Valdivia, ¿ok? El LBR Valdivia, y estamos aquí con los escritores, ¿cierto?, los creadores de este texto, Fabricio Espada, Francisco K., y también en un ratito más nos va a acompañar Kisa, que también está, ¿cierto?, involucrada en este lindo proyecto valdiviano hacia el mundo. ¿Ya? Vamos a presentar ahora a los chicos, vamos a hacer inicio de esta charla, ¿ok? Pero antes que todo... Fabricio Espada, conocido como un escritor, ilustrador y conductor de televisión. No vamos a decir su edad, pero lleva girando en torno al sol mucho tiempo, más de lo que ustedes se lo imaginan. Lector compulsivo, terrícola, domiciliado aquí, en Valdivia. Hoy día vio la nieve caer. También tenemos a Francisco K., Hola. Nuestro ilustrador favorito, ¿cierto? Profesional desde el 2008 en adelante, profesor de artes visuales, también colega, originario de Valdivia. Dice acá, criado en Chiloé, yo creo que mal criado en Chiloé, siendo su línea creativa la investigación, el redacte artístico, la flora, la fauna, mitología del sur de Chile. ¿Ok? Y también, va a aparecer un momento más, licenciada en artes visuales, ilustradora, retratista, profesora, y dícese, gato profesional. Vive en Valdivia y ama lo tétrico. También participó en este texto que tenemos acá. La bienvenida, chicos. Un aplauso para ustedes para que comencemos hoy día a conversar de una de nuestras cosas más favoritas, Star Wars. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muchas gracias. una minuta, tenemos una pequeña pauta acá que vamos a ir cumpliendo bien cortita, ¿cierto? En donde vamos a aprender el tiempo también, ¿ok? Primero ya hicimos la bienvenida y esta bienvenida está dentro de la introducción de los escritores, de los creadores en el texto del cual estamos hablando hoy día, ¿ok? La guía del aprendiz, la guerra de las galaxias, que después nos van a explicar por qué nos gusta la tapa y Fabricio nos va a contar también ahí los pormenores de toda la creación. Bueno, primer punto, ¿cierto? En resumir rápidamente, todo el mundo aquí yo creo que ya sabe de lo que estamos hablando, menos uno, que no voy a decir su nombre, pero nosotros todos sabemos que estamos al frente de una de las ideas que revolucionó el cine, revolucionó la industria, revolucionó la cultura pop, revolucionó la música, la actuación, los efectos especiales. Ha sido, ¿cierto?, uno de los impactos económicos, culturales más grande de la historia del cine en Estados Unidos, ¿cierto? Junto con otras creaciones también de directores como que ayudaron en algún momento efectivamente a George Lucas. También vamos a hablar del origen, de la influencia, el canon, qué se considera canon, qué no se considera canon, los universos expandidos. Vamos a hablar acerca de estos fanzines, estos fanfilms también que han aparecido, merchandising asociado a Star Wars, juegos, convenciones, e incluso se habla que en Australia hay un templo Jedi. O sea, hasta ese nivel hemos llegado con Star Wars. Estamos a un nivel ya donde esto explotó. Bueno, recuerden que toda esta información ustedes, si necesita encontrar también el texto, el cual estamos promocionando de los chicos, lo puede encontrar en Amazon, está el link también acá al lado en el chat, y usted puede ingresar ahí y revisarlo. Lo tienen en formato digital, si no me equivoco, ¿ok? Yes. Y recordar, más o menos para que se haga una idea, ¿cierto? Vamos a comenzar con diferentes puntos y vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de los inicios de esto, vamos a hablar de la idea y el refrito que significa Star Wars, y asimismo Star Wars es un refrito, como lo conversábamos en una reunión previa con los chicos, el proceso de creación, la edición, el lanzamiento de la guía del aprendiz, y ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa ahora? Porque en ese momento se preguntaban, ¿qué viene ahora? Y recién iban a estrenar Rogue One, entonces, ¿qué viene ahora, en este año, en el 2020? Y ¿qué ha sido toda la influencia? Y al final ya nos vamos a poner denso y vamos a hacer preguntas específicas sobre Disney, sobre Mandalorian, sobre las nuevas sagas que vienen, producciones que vienen a continuación, etc. Y cada uno de esos puntos le agregué un nombre de Star Wars, efectivamente, de una de las películas del canon, ¿ya? Entonces, con lo que vamos a partir, los inicios, o sea, una nueva esperanza,
primer capítulo. Ya, chicos, los dejo a ustedes para que comiencen con su nueva esperanza. ¿Cómo iniciaron todas estas redes de apoyo? ¿Cómo se conocieron y cómo llegaron a este cierto momento antes de la idea? Estamos hablando de antes de la idea, cuando nosotros éramos unos puber. ¿Qué sucedía en esos momentos? Adelante, Fabricio y Francisco, ahí ustedes se ponen de acuerdo. ¿Quién va a comenzar? ¿Quieres comenzar tú, Fabricio? ¿Quieres que comience yo, Francisco? No sé. Sí. A mí siempre me gusta contar la historia de cómo nos conocimos, porque yo a Francisco lo conocí en un evento que se hizo hace muchos años atrás, por parte de la productora Mutantes. Francisco participaba, ¿no es cierto? Participa todavía, era parte de esa productora, y yo no lo sabía. Y yo había asistido al evento como expositor, y Francisco llegó a mi stand y empezó como a revisar mis cosas, así como una especie de Antonego, digamos, como el crítico de Ratatouille. Y yo pensé, en ese momento yo dije, ¿qué tipo más pesado, Dios mío? y lo subestimé bastante, pero eso cambió, esa perspectiva cambió cuando Robert, nuestro amigo en común en ese tiempo, ¿verdad?, me invitó a la casa de Francisco. Francisco no me invitó a su casa, Robert me invitó a la casa de Francisco. Y ahí me di cuenta de que Francisco y yo teníamos tantas cosas en común que hubiese sido casi un pecado no convertirnos en los amigos que somos hoy en día. Y entre todas esas cosas que compartíamos, que me di cuenta en esa jornada, ¿no es cierto?, que fui invitado a su casa por otro sujeto, entre todas las cosas que compartíamos estaba también la devoción por Star Wars, que era una cosa que a mí personalmente me había acompañado desde muy niño, porque nuevamente, siendo yo un pequeño niño, ¿no es cierto?, entrando por primera vez al colegio, caí justo en el año 99, que fue, digámoslo, cuando salió La Amenaza Fantasma. Entonces, todo el universo estaba girando en torno a Star Wars. Entonces, era como muy difícil ¿cómo se llama esto? No ser parte de esa fiebre que sucedió, ¿no es cierto? Era como, todo tenía que ver con Star Wars. Los paquetes de papas fritas, hasta los paquetes de papas fritas tenían a Jar Jar Binks ahí, ¿no es cierto? Con tazo, no me acuerdo qué cuestión ofrecían. Entonces, claro, era una cosa inevitable. Si eras un niño en esa época, que no estuvieras pelando el cable con Star Wars, pese a que probablemente nunca habías visto las anteriores. Que de hecho también hay una historia muy entretenida con eso, porque la repetían en televisión nacional, ¿no es cierto? Y en ese tiempo, cuando yo era niño, las pasaban con unos comerciales incrustados entre medio. No sé si lo puedo decir, pero eran comerciales de una marca de vestible que estaban hechos de forma que pareciera que eran injertos en la película. Entonces, yo crecí pensando que las películas, como yo solamente había visto esas versiones, eran así, que tenían comerciales entre medio. Y lo tenían súper naturalizado. Y bueno, Francisco, ¿cómo conociste tú a Star Wars? Bueno, primero mencionar que con Fabricio nos distendimos en el tema en un podcast que tenemos que se llama Ñoñosaurios, que también como que nos pueden ahí como googlear después. Y ahí cuento que yo conocí a Star Wars como por mi primo, que hasta el día de hoy es como un obsesionado con la franquicia. De hecho, crió a sus hijos así como Obi-Wan y todo eso. No, pero él como que se sabía al revés y al derecho todo y estaba lleno del merchandising. Y esto fue mucho antes del episodio 1 para mí. Y yo caché Star Wars primero por los juegos de Super Nintendo. Entonces, jugando el Empire Strikes Back de Super Nintendo, relacioné como la idea de este monito con la espada de luz a que habían unas películas antes. Y como que después, no sé, me conseguí el VHS probablemente con mi primo, vi las versiones ahí como de la trilogía original, y después apareció esto del episodio 1, yo ya era un poco más grande que Fabricio, pero igual me pegó el merchandising, así como que yo creo que nuestra generación rayó la pava con el episodio 1, y por eso es imposible que nosotros seamos objetivos con esa película en específico. Yo me recuerdo con cariño que fue la primera película de Star Wars que yo compré. Es la única que tengo en VHS, de hecho, que tuve que comprar en preventa. Y eso. No sé qué más decir.
Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿cierto? Nuestra segunda, por así decirlo, em, capítulo ya de la historia. Y venimos ahora con la idea, cómo nació esta idea. Y ayer conversábamos en una pauta que teníamos, la idea o refrito en realidad. O sea, porque el mismo Star Wars está creado en base, perdón, a diferentes ideas que ya existían, diferentes conceptos que ya existían, diferentes directores que ya habían trabajado con esta idea. Entonces, por eso Star Wars también en sí mismo es un refrito de un refrito, y esa idea, como lo conversábamos ayer, ya estaba hecha. Entonces, ¿cómo parte esta idea en realidad de algo que ya está hecho y ya se ha conversado tanto en realidad? Ese es el segundo punto, y el segundo capítulo se llama El despertar de la fuerza. ¿Puedo seguir yo, Fabricio? Sí, dale, dale. Mira, ya para cuando nosotros nos planteamos el proyecto de hacer este libro, yo con Fabricio habíamos ya trabajado en otros títulos anteriores. Yo en ese momento ya había fundado Mewo Studio, que es mi editorial de cómic e ilustración. Y pasó de que, a ver, nosotros como que de alguna forma, a ver, ¿cómo? No sé cómo decirlo. Ay, Fabricio, ayúdame. Te voy a ayudar. Teníamos chatos a todas las personas de nuestro alrededor, de tanto que hablábamos de Star Wars en ese tiempo, porque iba a salir el episodio 7, que Cierto, dijimos, fue ¿sabes en qué? ese momento, fue en Tenemos el que momento del episodio descargar 7, esta eso era cuestión lo de que me alguna quería forma. fue ahí. No podíamos, no podíamos seguir, ¿cómo se llama esto? No podíamos seguir sin convertir eso en una cosa productiva, porque nos estábamos dando cuenta que nuestro entorno se estaba aburriendo de nosotros todos hablando de Star Wars todo el día. Ese era como el leitmotiv. Y ocurrió que, más o menos por esa misma fecha, a mí me pidieron del Diario Austral dibujar una guía ilustrada para las personas que no habían visto Star Wars. Personas como esta persona que nos acompaña hoy día, que no diremos su nombre, pero que no ha visto Star Wars. De, me pidieron hacer unas ilustraciones, ¿no es cierto? Y contar un poco la saga para que la gente pudiese como ir con algo, ¿no es cierto?, a ver la película nueva. Que ocurrió nuevamente lo mismo que ocurrió el año 99 cuando nosotros éramos niños, que había toda una fiebre por Star Wars y la gente rayaba los autos. Star Wars 3 y 4 de diciembre en todos los cines del país. Era una cosa bastante extraña, si ustedes se recuerdan. Y ocurrió que posterior a esto, ¿no es cierto? Posterior a esta guía, con Francisco nos miramos, ¿no es cierto? Y dijimos, oye, esto estuvo bueno, ¿por qué no lo convertimos en un libro de 66 páginas? ¿Por qué no lo convertimos en un libro de 66 páginas? y... Ahora, déjame contar como mi lado de eso, porque eso era lo que no me podía acordar, por cómo había iniciado. Pero sí, pues efectivamente ahora como que recuerdo de que lo único que estábamos hablando en ese momento era del episodio 7 y de lo loco que era de que muchas personas que no habían visto Star Wars se están como poniendo al día para poder entender esta nueva saga. Y ahí fue cuando se nos alumbró la ampolleta y es como, oye, estamos como chatos de explicarle lo mismo a estas personas que no han visto Star Wars, mejor dejémoslo por escrito. Casi como, casi como una un cosa así. instructivo que de alguna forma traduce como lo que nosotros repetíamos una y otra vez como a estas nuevas personas que estaban viendo. Entre ellas, mi esposa, que tampoco había visto Star Wars y que como que nos veía con asco mientras nosotros hablábamos de Star Wars todo el rato frente a ella y ella no entendía qué onda. Sí. Había ¿cómo se llama esto? Había una especie como de influencia importante, sí, cuando escribía esto, que de hecho lo conversamos también en la reunión de pauta que hicimos ayer, que fue el tema de que yo, por ese entonces, estaba muy pegado escuchando un podcast que se llama Filmcast, que ¿cómo se llama esto? Que básicamente es gente comentando películas, pero la gracia que tiene es que lo comentan así como a la chilena, como una conversación entre amigos, no una cosa teórica, ¿no es cierto? No una cosa tan académica si se quiere. Entonces yo quería darle un poco esa sensación al libro, ¿verdad? Que fuera algo como que yo como amigo tuyo te estoy contando, ¿no es cierto?, esta fantástica película que me tiene loco. Y, y eso era, pues ese era el motivo así profundo de este caso. Y bueno, en eso se nos acerca el señor Emiliano Navarrete, que era editor de la editorial Chilenia, ¿no es cierto? Y nos dice, ya chicos, si ustedes van a hacer esto, hagámoslo bien. Entonces, este iba a ser nuestro primer libro profesionalmente hablando
de todas las cosas que habíamos publicado, porque habíamos publicado antes con Francisco. Iba a ser nuestro primer libro, digamos, profesional del asunto. Entonces, bueno, oye, Fabricio, creo... y también mencionar que fue nuestro primer libro como ilustrado. Lo que habíamos hecho antes eran Bien, cómics. Este era un claro. libro, Esto le iba a decir ahora, que y por ahora pasaron al siguiente punto ustedes mismos pasaron al siguiente capítulo de esta saga, o sea, de esta tarde en realidad. Pasaron al siguiente punto sin quererlo, pero es el proceso de creación ahora. Viene este proceso, como usted dice, cómo crearon este texto y cómo se transformó en lo que físicamente conocemos ahora como la guía, ¿cierto?, del aprendiz. Y este capítulo se llama La amenaza fantasma. Mira, para continuar y terminar la idea, nosotros solamente habíamos estudiado el tema de cómo armar cómics. Nos habíamos especializado en eso. Ese era como nuestro ensayo-error que teníamos ya como entrenado. Pero nos enfrentamos ahora a este nuevo paradigma de hacer un libro. Y eso tiene un montón de otras variantes que nosotros no teníamos idea cómo abordar. Y ahí fue cuando se acercó el Emiliano, que bueno, el Biblioteca de Chilenia hace libros principalmente. Y ahí nos extendió una mano y nos hizo como clases en la editorial Mewo, y gracias a él sacamos eso y después pudimos como sacar otros libros que también tenían como la misma onda de ser libros ilustrados. Sí, es súper importante recalcar que justamente este proyecto fue determinante, yo creo, tanto para Francisco como para mí, porque aquí básicamente haciendo esto, saliera como saliera, aprendimos el oficio de crear y editar libros. Fueron, como dice Francisco, fueron clases básicamente que nos dio Emiliano, donde nos formó de alguna forma, de alguna manera, perdón, nos formó de alguna manera como en este oficio tan bonito, ¿no es cierto? Porque nosotros, si bien teníamos muchas ganas, y eso le pasa a mucha gente, teníamos muchas ganas de crear, teníamos muchas ganas de hacer cosas, de sacar las cosas al mundo, pero si bien teníamos algo de conocimiento del tema justamente por hacer los cómics que son revistas, ¿verdad? Teníamos que pulirnos para llegar, ¿no es cierto?, al producto que queríamos ofrecer, a la larga, que era un libro, ¿verdad?, profesional bien hechito. Y justamente por eso fue gravitante y fue muy importante tener la ayuda de este editor, ¿no es cierto?, de esta persona que, sin embargo, no nos editó en su editorial, sino que nos ayudó, ¿verdad?, a que nosotros sacáramos esto a través de Mewo, que era la editorial de Francisco, digamos. Y ocurrió el caso que yo fui a mi casa, y en algo así como un fin de semana escribí el texto completo. Así, el texto completo del libro lo escribí como en una semana. O sea, perdón, en un fin de semana. Es que ya te lo sabías de memoria. Claro, me lo sabía de memoria. Y llegué donde los chicos como con este mamotreto de... Eran más páginas incluso, creo que eran como 80, una cosa así. Y se lo pasé. Y el editor me dijo, lo miró así y empezó, esto no. ¿Por qué? Porque me estaba enseñando, ¿no es cierto?, a filtrar mi propia verborrea de ideas que tenía, ¿no es cierto?, en la cabeza. Y también tomamos ciertas decisiones con respecto a las ilustraciones, porque en este libro ilustramos tanto la Guisa como Francisco como yo, los tres estamos ilustrando. Entonces, ¿qué partes de la película, ¿no es cierto?, se comunicaban mejor? Eso también fue súper interesante. ¿Qué parte de la película, ¿no es cierto?, podían ser ilustradas o podían ser mejor representadas, ¿no es cierto?, con el estilo particular de cada uno, ¿verdad? Entonces, fue un trabajo arduo, aunque parezca que lo que fue hecho rápido, que la realidad se demoró poco, porque estábamos muy entusiasmados, pero fue un trabajo arduo en el sentido de organizarnos, porque más encima, creo que era la primera vez que trabajaba con Emiliano y con la Guisa. Contigo ya habíamos hecho algo antes, ¿no? Sí. Hicimos lo de... Fue un equipo nuevo solamente claro, como para hacer esta obra. Claro. Y todo lo que trajo. Si al final, yo me acuerdo que igual este librito, dentro de lo humilde que era, ¿no es cierto?, dentro del poco tiraje, tuvo repercusiones, nos nombraron en unas páginas españolas, me acuerdo, como que decían, oye, en Chile publicaron este libro de la Guerra de la Galaxia. Fue bien entretenido. Y está en Amazon, que para mí esa cuestión es como surrealista, porque para mí Amazon así como que vende libros como de autores bacanes. Pero no sé, ya, adelante. Oye, vamos a pasar, evidentemente, claro, ahora ya llegó, se hicieron famosos en Amazon ahora, y ahora viene efectivamente el proceso del lanzamiento.
¿Cómo llegó a ser efectivamente, lanzarlo? Y eso, lo que ustedes dicen, que ahora esté efectivamente en Amazon, que de repente les pregunten a ustedes por el proceso, y para que también le comentemos a los chicos cómo es efectivamente lanzar un libro, qué complicaciones, qué características tiene el lanzar un libro en Chile, porque escribir un libro en Chile, ya sea como sea, es un costo, muchas veces un sufrimiento también. Y este capítulo, ¿cierto?, de la edición y perdón, de la presentación del lanzamiento, lo denominamos el ascenso de Skywalker. Francisco, tú eres la mente maestra comercial de este asunto, así que te dejo esta parte a ti. Mira, quería comenzar con la típica pregunta que nos hacen hasta el día de hoy, que es, ¿cómo es que Disney no nos ha demandado? ¿Cómo es que Lucasfilm no te demanda? Y ahí es cuando entra la idea del fanart, que muchas personas lo desconocen, pero ustedes saben lo que es un fanart, ¿no? Es una creación visual normalmente que es de un fan frente a alguna franquicia ya establecida. Normalmente cuando uno hace un fanart, le hace como una suerte de tributo a una franquicia y por ende no es de la franquicia la propiedad, sino que es del autor que lo hizo. Si es que el autor intenta de alguna forma imitar o hacer pasar como original su obra, es cuando cruza el límite y se vuelve plagio. Si no haces eso y lo haces como tributo, es un fanart. Este libro es un fanart y por ende jamás nos van a demandar, porque al igual que existen guías no oficiales de un montón de cosas, la Guerra de las Galaxias no es propiedad de Disney ni de Lucas, sino que es propiedad de nosotros porque es nuestra propia verborrea hecha libro. Así tal cual. Y por eso siempre me gusta decir que Francisco y yo somos dueños de la Guerra de la Galaxia en Chile, porque no hay ningún otro libro publicado con ese nombre. Ustedes saben, la Guerra de las Galaxias en sí fue el título que se inventó en español y tengo entendido que no está registrado en ninguna parte, ¿no? ¿Era así, Fabrizio? No está registrado en ninguna parte, excepto en nuestro registro de propiedad intelectual de este libro. Claro, por eso somos dueños. Por eso Fabrizio dice que nosotros técnicamente somos los dueños de la palabra Guerra de las Galaxias, porque en realidad es como, no es Star Wars, es Guerra de las Galaxias. Claro. Y ese es otro detalle entretenido, porque ya desde el título, la Guerra de la Galaxia, estábamos apelando a una connotación, ¿no es cierto?, visceral, ¿no es cierto?, una cosa emotiva. Porque yo crecí viendo la Guerra de la Galaxia, no Star Wars. Star Wars para mí es una cosa que apareció después, ¿no es cierto?, como esta marca comercial, ¿verdad? Pero la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto?, es un título que guarda mucha más nostalgia de pronto, mucho más misticismo, si se quiere, mucho más afecto en realidad. Entonces le dije a los chicos, no, esto no va a ser Star Wars la Guerra del Aprendiz, no, esto tiene que ser la Guerra de la Galaxia. Si lo estamos diciendo desde aquí, ¿cachai?, donde estamos parados, es importante que se guarde esa, ¿no es cierto?, ese cuasi romanticismo de pronto, ¿no? De hecho, el logo del libro, de la portada, es sí, ese mismo de acá. ¿Ese? Es calcado de cómo eran los pósters cuando llegaron acá a Chile junto con el merchandising. De hecho, me parece mucho que yo lo saqué, como que lo redibujé de la portada de un cassette que tengo de La Guerra de las Galaxias. Lo que nos lleva al tema de la portada, vamos a hablar de la portada, de una anécdota. Eso viene incluido dentro también de este capítulo, ¿cierto? El lanzamiento, la portada. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay molestia con la portada? ¿Cuál es el...? A Fabricio A todos los que nos están escuchando, yo ahora, hoy en día como que les cedo con esto, bromeo con esto, pero es importante que consideren algo. Siempre, si uno se está tomando en serio el trabajo que realiza, van a haber roces, van a haber diferencias, ¿verdad?, creativas cuando se trata de un trabajo creativo en equipo. Entonces, mi postura frente a la portada yo quería una portada verde, ¿no es cierto?, porque mi Star Wars favorita era El Regreso del Jedi, yo quería una portada verde y quería Luke en la portada. Y resulta que el editor,
que nos estaba apoyando en ese tiempo, sugirió que se hiciera una pin-up, que es esta, ¿no es cierto?, esta muchacha disfrazada de Darth Vader, ¿no es cierto?, en la portada. Pero Emiliano, le decía yo, Emiliano, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando dentro del libro. Y su postura frente al tema era, no tiene nada que ver, y justamente por eso va a llamar más la atención cuando tú lo presentes, porque hay un montón de libros de Star Wars como con Luke en la portada, pero el tuyo va a ser el único que tenga esto. Y hasta el día de hoy yo no estoy de acuerdo con eso. Yo hubiese querido a Luke en la portada. Pero para bien o para mal tenía razón al final, porque Para bien o para mal tenía razón, es verdad. somos Sin recordados embargo, como aquella portada porno de Star Wars. Algo sin cutre, embargo, Claro, así algo como- cutre. sí. Pero también obedece a la noción chilena de la cuestión, ¿no es cierto? Parece un libro de Star Wars que habría publicado el diario La Cuarta. Sin embargo, lo que es importante aquí es que nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, ¿no es cierto?, que estaba trabajando con un equipo, y si mi equipo, ¿no es cierto?, estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, en esta decisión, el libro no era solamente mío. Desde el momento uno yo le dije a los chicos, este libro es de los tres. Entonces, si ellos dos estaban de acuerdo, yo no me iba a poner, porque no era así como funcionaba, ¿no es cierto? Tenía que tener la madurez, ¿no es cierto?, de echar un paso atrás y aceptar, ¿verdad?, que quizás yo estaba equivocado, mis compañeros tenían razón. Cosa que no acepté, pero igual les di la razón. Sí, eso. Chicos, miren, Esa es la bueno, historia de la portada. ahora, para seguir avanzando también en estos capítulos que tenemos para esta reunión, porque nosotros conversábamos ese día, el día de ayer en la reunión, decíamos, bueno, ustedes terminaron de escribir este texto efectivamente cuando recién se iba a estrenar Rogue One, que era una historia de Star Wars. Entonces, no sé, y este capítulo se llama ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué viene ahora? ¿Han pensado, por ejemplo, en hacer una nueva guía, una guía 2 del aprendiz, o hacer una guía fancy, o hacer algo relacionado, por ejemplo, un podcast? ¿Qué viene en torno a esta sociedad que se ha creado entre ustedes y ¿cierto?, este futuro quizás de la guía del aprendiz? Y este capítulo se llama Rogue One, efectivamente. Wow. Yo lamento decirte, Christopher, que en el tiempo en que hicimos este libro yo todavía no era profesor y por lo tanto todavía no tenía la responsabilidad y el trabajo que tengo ahora. Entonces hacerlo de nuevo sería muy complicado. Pero Francisco, dale tú. No, pero mira, yo creo que La Guerra de las Galaxias fue una obra que se dio en un contexto en donde todos estaban emocionados como por esta nueva ola de Star Wars que se venía. Star Wars había estado, entre comillas, medio congelado, medio echado para el lado. No tanto como yo creo que en los años 2000, así como antes del episodio 1. No, pues el episodio 1 es del 99. 99. Pero es que piensa 99, tú, claro. no tuvimos Star Wars por 10 años, desde el 2005 Sí. hasta el 2015, ¿cachai? Entonces... Sí, pues, y Crecieron los fanáticos también, efectivamente. Se y enfrió después, la bueno, parrilla, pero mal. Imagínate, Marvel no sacara películas en 10 años. bueno, y como para terminar la idea, y sí, pues, como fue, en ese momento todos estaban hablando de Star Wars, nosotros quisimos aportar porque sabíamos que nos íbamos de alguna forma como a unir a esta ola. Eso fue mucho antes de que apareciera como toda la noticia de Disney y que Disney después rellenara como de merchandising todo. Así que yo creo que si hacemos la Guerra de las Galaxias ahora, así como una segunda parte, creo que no tendría el mismo impacto, a menos que sea como un libro en donde nos quejemos, una cosa así. Claro, como esto Claro, ya sería como la guía del maestro Yoda, así ya chato de todo, enojado. como en el pantano. En este momento creo que se derrocha un poco cultura de Star Wars. Está por De todos hecho, lados. Luke, claro, la figura de Luke, como en su isla, como ermitaño, representa muy bien como al fan viejo, enojado, ya chato de esta cosa que tuvimos ahora, de Disney, claro. Bueno, ahora efectivamente, pasando al último capítulo de esta charla, y después viene un espacio para que los chicos también que están presentes le puedan hacer algunas preguntas a Fabricio y a Francisco. Oye, y incluyamos a Kisa entre medio. Sí, de ¿Ah? hecho, A la Kisa está por sí, aquí, pues. sí, que venga Kisa para que... No, antes de pasar al siguiente, también. ya, Kisa, acércate. Saludemos a Kisa.
A ver, permiso. Dale nomás. Bueno, como les comentamos a los que estaban escuchando, Kisa, la esposa de Francisco, y también es coilustradora del libro. De hecho, ella hizo la portada. Hola, hola. Yo no Ya. diseñé la portada, ¿Ah? Hola, No la Kisa. diseñó, pero hizo Hola. la ilustración. solo la ilustración, por encargo. Cuéntanos, quizá, ¿cómo fue tu proceso dentro del Sí. libro? Bueno, dentro de Mego Studio yo soy ilustradora y editora, pero como decían los chicos, nunca había editado texto tampoco. Entonces, gracias a eso, al menos me salvé de tener que editar el texto porque estaba Emiliano, pero sí me tuve que encargar de hacer toda la compaginación, y creo que esa experiencia fue extraña de empezar a compaginar como textos con imágenes y ver cómo iban a casar bien, poner imágenes entre medio y todo eso. Y bueno, también el hecho de que yo no había visto Star Wars en toda mi vida. Siempre estuve bombardeada de cosas de Star Wars y porque está en todas partes, siempre habían referencias en los dibujos animados, entonces sabía qué era, sabía de qué se trataba, sabía que era importante, sabía que a mi esposo le gustaba mucho y que sus amigos también, pero no estaba interesada. Y la verdad es que creo que yo no fui a ver la séptima al cine, ¿o sí? ¿O sí? No, creo que no. Pero la cosa es que No sé, no me acuerdo. para el libro, como Fabricio quería que participara, me obligaron a ver las películas porque tenía que ver las películas y iba a participar de este libro para saber qué tenía que dibujar. Fue como, ok, Era la las excusa, la veré. excusa. Y entonces creo que fue una semana en donde fue una maratón de Star Wars. Tuve que ver como un capítulo cada día y me gustó mucho, fue divertido. No me volví fan porque no tengo la relación como emocional con Star Wars, pero sí una película que disfruto en general. A veces la vemos de nuevo, algunas. Me pude ir a ver al cine las siguientes películas que aparecieron. Así que, bueno, ahora estoy al tanto de Star Wars. No soy una fanática como estos dos, pero puedo hablar al respecto y puedo opinar. Esa es como más o menos mi experiencia con la creación del libro Guía del Aprendiz. Qué bacán. Oye, te obligaron entonces, es como que te inculcaron Star Wars en realidad, como que casi una religión que tenían estos dos Sí. por ahí, y te llevaron ahí y dijeron, te vamos a llevar algo bien bonito. Era Star Wars. Vívelo, vívelo. Sí, fue literalmente así como que llegó a abrir, se tocó la puerta y fue, ¿quieres hablar sobre, o sea, que tiene un tiempo para... Somos los testigos de Yoda, ¿quiere hablar de la fuerza? Qué sacrilegio, ya se pusieron y sacrilegios acá. Bueno, chicos, ahora llegamos al último capítulo donde está Kisa también para que nos ayude un poquito. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahora con Star Wars, ¿cierto? Y en realidad sobre el universo Star Wars, que esta es la última pregunta. ¿Qué es Star Wars en realidad? Porque es un western, es una película bélica, es una película de Vietnam, es Flash Gordon, es Akira Kurosawa, es Fu Manchu, es Sergio Leone. ¿Qué diablos es Star Wars? Está, ¿cierto? Cada vez va tomando de diferentes cosas y va haciendo algo nuevo que lo transforma. Por ejemplo, Mandalorian, todos dicen, esto es un western. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Entonces, a eso voy. ¿Cómo se está reinventando? ¿Cómo se está haciendo de nuevo Star Wars? ¿Cómo está tratando de sobrevivir, ¿cierto?, a esta nueva era y a los post-millennials también, que no conocen mucho tampoco del universo de Star Wars? Porque tenemos que pensar que ya han pasado, las últimas 3 ha pasado tiempo, ¿cierto? Unos 6 años más o menos. Eso, y el último capítulo se denomina efectivamente El Mandalorian. Se llama nuestro último capítulo de hoy día. Oye, Christopher, ¿sabes qué? Muy bonito lo que tú estás preguntando, porque efectivamente la primera película de Star Wars que no tuvo un scroll, ¿no es cierto? Un texto así como que no empezaba como un cuento en realidad, fue Rogue One. Hasta ese entonces todas las películas de Star Wars habían empezado hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Era un cuento, empezaba como un cuento, ¿no es cierto?, narrando un cuento, y era una épica de ¿qué? De príncipes y princesas, que a la larga era lo que eran Luke, Leia, ¿no es cierto?, Padme, Anakin. Era de pronto un conflicto que se desarrollaba en el margen de un cuento de fantasía.
Y de pronto surge Rogue One y nos aterriza y nos dice, no, pues compadre, esto se llama la guerra de las galaxias y aquí va a haber guerra. ¿Me entiendes? De repente nos dicen, este es el perraje de los pelotones que mueren en la guerra, y así es de crudo es esto, ¿ya? No estamos hablando de la ¿no es cierto?, de esta guerra así como más ideológica de Leia y Luke, ¿no es cierto?, contra el Imperio. No, esto es el verdadero batallón que está dispuesto a morir, ¿no es cierto?, por los ideales que presenta la Alianza Rebelde, digamos. Entonces, ¿de qué se trata realmente Star Wars? El original es un cuento de fantasía, pero Rogue One y Mandalorian nos han demostrado con creces que se puede, ¿no es cierto?, puede hacer metástasis, ¿no es cierto?, hacia otro género sin perder la esencia a la larga, porque esa esencia, ¿no es cierto?, obedece a esta cosa remixera de George Lucas, de tomar de aquí, de tomar de allá, ¿no es cierto?, un poco como un pillín, ¿verdad?, lo que decía Francisco del arte del robo, ¿cómo era eso? Sí, mira, con respecto a eso, yo siempre les digo a mis estudiantes de que cuando empiezan un poco a darse cuenta de que, oye, este director le copió a este otro director o cosas así, en realidad no existe nada que no haya sido influenciado como por otra persona, porque no es como que nos hayamos criado como alejados de la sociedad. Entonces hay, por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho, que de hecho estaba googleando la portada, no sé si se ve, esa es la portada, que fue un bestseller del New York Times. También tiene su versión en español, por si acaso. Sí, Still Like an Artist, roba como un artista, en donde básicamente te dice, no dice todo está hecho, sino que tú fuiste influenciado por un montón de cosas y todo lo que hagas de aquí en adelante es en base a lo que tú viviste. Entonces, en el caso de George Lucas, por ejemplo, él empezó como a plasmar los géneros que a él le gustaban y empezó a remixear, como decía Fabricio. Y en base a eso, no hay como que pensar que George Lucas o que todas estas cosas tienen que ser de una forma, sino que es un fluir de influencia simplemente. Y hay que saber cómo apreciarlo como la cultura misma. Claro, y por ejemplo, yo lo que le iba a comentar, porque no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando George Lucas creó todo esto, él básicamente se hizo millonario de un día para otro, fue como una apuesta que él hizo. De hecho, o se hacía millonario o se iba a la quiebra. Esas eran las dos opciones que tenía con Star Wars, la primera. Sí. ¿Qué pasó después cuando se hizo millonario? Efectivamente, todavía estaba vivo Sergio Leone, estaba vivo Akira Kurosawa, y de hecho la última película que está dirigida por Akira Kurosawa está producida efectivamente por George Lucas, por Steven Spielberg y por Francis Ford Coppola. Imagínense, o sea, la influencia de Kurosawa en las luchas de los sables láser, por ejemplo, las obtuvo de ahí. Y como conversábamos ayer, Flash Gordon, por ejemplo. Pero Christopher, si tú te pones a pensar en Mandalorian, por ejemplo, Mandalorian es una fábula de tres sujetos, ¿no es cierto?, protegiendo a un bebé que se encuentran. Eso yo antes de Mandalorian, yo lo vi en una película que se llama Los Padrinos de Tokio, que es de Satoshi Kon. Y antes de la película de Satoshi Kon, hay una película, un western, que se llama Los Tres Padrinos, que es exactamente la misma historia. Tres tipos se encuentran en un bebé y lo tienen que proteger. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Son tópicos, ¿no es cierto?, que se van repitiendo, ¿verdad? Y no es malo contar la misma historia una y otra vez. Lo interesante, lo bonito, ¿no es cierto?, es cómo logras introducir elementos, ¿no es cierto?, narrativos como contemporáneos para volver a contar la misma historia. ¿Me sigue? Exactamente. Oye, ahora vienen las preguntas más densas. Aquí nos vamos a poner denso y ahí ustedes pueden opinar los tres, el que quiera. Bueno, yo le decía esta pregunta. ¿Qué pasó ahí con la compra de Disney, cierto, de George Lucas? ¿Afectó absolutamente a la saga? ¿Afectó a los fanáticos? ¿Afectó al guión de Star Wars? ¿Cambiaron algunas cosas? ¿Modificaron, cierto? Muchos directores volvieron, salieron, entraron, voy a hacer esta, no, viene este otro director. J.J. Abrams, salvando la última, así como haciendo su último impulso, J.J. Abrams. ¿Qué pasa con Star Wars y Disney? ¿Qué les disgusta? ¿Es una buena idea o lo van a solucionar en algún momento? ¿Qué creen ustedes? Le dejo esta a Francisco porque yo también soy propiedad de Disney y no puedo opinar en contra de Disney. Pero adelante, mira, compañero.
Mira, ¿sabes? A mí me gusta caleta que lo haya tomado Disney, porque Lucasfilm siempre fue como súper errático en cuanto a vender la licencia. Siempre le vendían las licencias como a cualquier persona y no filtraba un poco la calidad. Productos de esos son como por ejemplo el Master of Terascasi, que es este juego de PlayStation 1, que es considerado como uno de los peores juegos de PlayStation 1 y uno de los peores juegos de Star Wars, que era en donde Luke se agarraba a combos, así era un juego de lucha, pero así como muy malo. Y habían un montón de productos de Star Wars así súper precarios, y era porque había una gestión de la licencia súper mala. Y por eso también estuvieron estos periodos que decíamos en donde no había nada de merchandising. El episodio 1 fue el que tuvo más merchandising de todos, y después del episodio 1 no hubo merchandising ni para el episodio 2 ni para el episodio 3. Y hubieron muchas figuritas de Jar Jar Binks en los tachos de basura. Y por eso mismo yo encuentro que cuando Disney compró un poco la licencia, fue como la salvación, porque Disney tiene un estándar súper alto en cuanto a su calidad de productos. Entonces, con eso, los fans nos asegurábamos de que íbamos a tener cómics, que íbamos a tener como financiamientos en cuanto a nuestro hobby, para tener como producciones bacanes de películas, de un montón de cosas, más allá de los desórdenes de las producciones de cine. Yo creo que Disney aportó como a todo el merchandising, desde figuritas, cómics, libros, todo eso salió después de Disney. Y por eso yo creo que fue bacán. Yo lo apoyo totalmente. No sé si opinas tú algo parecido, Fabricio. Eso falta la opinión de Fabricio. Sí, yo opino que justamente, al menos en el tema de los cómics, creo que Disney ha sabido hacerlo muy bien, porque le han pasado los cómics que se están publicando desde Marvel, ¿no es cierto? Desde más o menos como el 2014, se lo han pasado tremendos autores que lo han llevado, ¿no es cierto? Y si bien estoy muy enojado y muy decepcionado con las películas nuevas, no así con los cómics. Los cómics de Jason Aaron, los cómics de ¿cómo se llama esto? De Cole, creo que era el que hace a Darth Vader, dibujantes, Giuseppe Camuncoli, ¿no es cierto? Tienen a Alex Ross haciendo portadas. Entonces, al menos a nivel de cómics, han buscado a los mejores talentos, ¿no es cierto?, de la industria, y lo han puesto a hacer, ya, háganse Star Wars, ¿no es cierto? Unan los cabos sueltos que había entre las películas originales. Y bueno, al menos por eso yo creo que valió la pena el tema de la compra de Disney, ¿no es cierto? Sin embargo, también está lo otro, que las películas en realidad se nota muy de lejos que la hicieron sobre la marcha, o sea que nunca hubo una cohesión así como de decir, ya, vamos a empezar aquí, vamos a terminar acá. No, vamos a empezar aquí. El otro tipo que llegó después dijo, no, es que voy a hacer esto otro, y pasó lo que pasó. Oye, y Bueno, chicos, preguntémosle a la Kisa qué opina. Bueno, yo tengo una opinión desde mi perspectiva de los nuevos fans. Tú sabes que el fandom de Star Wars es tan grande pensando desde cuando nació hasta ahora, y tiene generaciones de fans, y esto va a continuar por siempre, porque como decía alguien ahí en los comentarios, es una franquicia muy popular y va a generar mucho dinero siempre, y no creo que muera ni va a quedar solo en esta trilogía. Y a mí me gusta que exista una nueva trilogía independientemente de cómo haya salido. Yo creo que ahí el problema que puede estar en lo que dice Fabricio de que no haya una cohesión en torno a las miradas autorales es justamente por eso, porque están viendo las críticas de los fans y dejándose llevar por qué dicen los fans de esta película. Ah, no le gustó, ya, vamos a hacerlo con otro director. Ah, no le gustó, bueno, volvamos al otro. Entonces, si va a estar así, van a estar escuchando las críticas de los fans, no hay visión autoral. Y si no hay visión autoral, no va a quedar como cojo. Pero ahora, gracias a eso, dentro del fandom, que no es uno, sino que son muchos tipos de grupos de fans que están unidos por Star Wars, hay grupos más pequeños que, no sé, por ejemplo, he visto personas, muchas, que no son fans de Star Wars, sino que son fans de la pareja de Kylo con ¿La Rey? La Rey, por ejemplo. Que no es que sean fans de Star Wars, son fans de esa chip, y los chipean y lo hacen fanarse y todo eso. Y ese es el fandom, el fandom de ellos dos. Y así con otras cosas, pueden haber fans de no sé, Mandalorian, y solo de la serie. Y claro, toda esta gente que es fan solamente de Baby Yoda, pero están ni ahí con
todo lo que pasó antes, ¿cachai? Entonces, Oye, mi mamá ama a Baby Yoda. No ha visto Mandalorian, pero ama a Baby Yoda. la cuenta también se podría considerar dentro del fandom de Y Star esa es la consulta que yo le iba a hacer a ustedes, porque en un foro, un enojadísimo fan, ya me imagino mayor que nosotros, dejen de llamar a ese personaje Baby Yoda. Enojadísimo. Dejen de llamar a ese mono niño, ese niño, Baby Yoda, ya estoy harto, ya. Porque básicamente no es Yoda en realidad dentro de la historia de Mandalorian, y ahí como que en el canon también se explica un poco, uno puede buscar el canon en internet y ver toda la línea temporal que se creó. Christopher, es que no sabemos Dale, cuál dale. es la. No sabemos No cuál es el nombre de la especie de Yoda. Ujú. Y el único personaje que conocemos de la especie de Yoda es Yoda. Entonces, es el único. El Pasó único lo parangón mismo con Chewbacca, por ejemplo. Chewbacca no tenía su nombre de raza, claro, y después aparecieron en las películas que fueron en la segunda trilogía, ahí le pusieron un nombre a su raza de Chewbacca, porque no tenía nombre tampoco Chewbacca como raza en ese tiempo, cuando aparecieron las tres primeras. Bueno, no, chicos, Chewbacca miren, sí tenía. estamos llegando como... ¿Sí tenía raza? Sí, pues, de hecho, era- Han Solo le dice era- a. Han Solo le dice a Citripio cuando están jugando ajedrez, ese ajedrez holográfico, le dice: no quieres ganarle a un Wookiee porque te va a arrancar los brazos. A un Wookiee, claro. Y después, claro, lo muestran cuando aparece de pequeñito y lo han puesto también como en unos cameos en algunas otras pelis, también a Sí. Chewie. Y eso nunca hablamos de Han Solo tampoco. Una historia de Star Wars que para mí pasó como que, no sé. ¿Y qué va ahí, po? Han Solo. Sí. Quedó ahí, Sí. quedó ahí, Fue eso una no- historia de nadie Star pasó. Wars. Fin. Una trilogía. Ron Howard una- además la dirigió, entonces como que quedó ahí. Fue Chicos, raro. miren, ahora vamos a cerrar entonces este proceso para que le demos espacio también a los participantes si es que quieren efectivamente hacerle una pregunta a los chicos, porque ya estamos llegando al fin del tiempo estipulado. Si tienen alguna pregunta para Kisa, para Francisco y para Fabricio, ¿hay alguna consulta por parte de los con micrófono o por medio del chat? No, con micrófono. Dale con micrófono. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna intervención? Porque alguien quería preguntar algo, alguien dijo, yo quiero hacer una consulta. No sé si hay alguna duda por ahí o alguna idea que quieran expresar. Parece que no, están muy calladitos. Yo quiero ser popular. Ya, chicos, miren, Claro, ahí está Iván. Buenas tardes, igual. ya. ¿Quién Ahí está, está? el ¿Quién va Baby Yoda. primero? Enzo. Ya, pucha, Baby Yoda, Enzo primero, ya. Enzo había dicho hace Sí. rato ya porque quería decir algo, así que él vaya. Sí, Enzo, por favor. ¿Dale? Enzo, primero. Hola, hola. Me gustaría saber la opinión sobre todo de los, si ya han visto los juegos nuevos de Star Wars, qué ha sido y cómo le ha gustado a ustedes tanto como jugabilidad, gráfico y todo lo que tiene que ver con eso, tanto también en la historia como puede ser el juego de Jedi Fallen Order, si es un aporte beneficioso a la historia del universo, porque sabemos que es un universo con grandes posibilidades de ampliarlo, un universo vasto, con todas las posibilidades que tiene, tanto como fueron los juegos antiguos de Knights of the Old Republic, Caballeros de la Antigua República, o incluso el Star Wars Battlefront clásico del 2005. Buena pregunta, no hablamos de los juegos, eso se nos fue. Gracias, Enzo. Gracias, Enzo. Yo me quedé quisiera en decir el Force algo. Unleashed. Quisiera decir algo antes de ahondar los juegos, que incluso el Christopher hablaba del canon. Ustedes sabían que existía el universo extendido por muchos años, donde habían historias muy conocidas como el Imperio Oscuro, y habían novelas, habían cómics, habían juegos que también eran como parte del universo extendido. Y cuando llegó Disney, ordenó todo. Y ahí fue cuando todas las cosas que durante años y años y años intentaron parchar un poco el universo de Star Wars, fueron considerados o canon o legends, que serían como esta franja dorada que le ponen a los cómics o a algunos libros también, para entender de que son como ucronías, universos paralelos de Star Wars. Y eso pasó también con los juegos. Hay un montón de juegos con historias así como muy bacanes, que
si bien intentaban ser como su propio universo expandido, terminaban siendo como incoherentes dentro de la cronología. Y creo, no sé, Fabricio, ahí tú corrígeme. Tengo entendido que los juegos que están saliendo ahora, así como después de la trilogía nueva, esos sí son considerados canon, porque Disney está Sí, como metido. sí, de hecho, justamente el que decía Enzo recién, el Battlefront, creo que hubo una especie como de evento donde se liberó, ¿no es cierto? Se dijo uno de los elementos que fueron clave, ¿no es cierto?, en la película nueva. No me acuerdo si fue en ese juego o si fue en Fortnite, pero la cuestión es que, eh, ¿cómo se llama esto? Yo me quedé con el Force Unleashed, que era el de Play 2, ¿verdad? Donde te contaban que Darth Vader había tenido un aprendiz, ¿no es cierto? Y que era un aprendiz y muy dotado en la fuerza y bla, bla, bla. Eh, en realidad yo nunca tomé muy en cuenta los videojuegos de Star Wars, justamente porque tuve las experiencias, como Francisco lo comentaba recién, de que los primeros juegos de Star Wars son los que tuvimos nosotros en nuestra época, digamos la época del Play 1, eran muy malos. Eran en general muy malos. Entonces, y aparte los juegos de Star Wars siempre tuvieron una cosa como de que regalaban de pronto en las consolas como, no quiero decir como en las consolas menos populares, pero me refiero a que no tenían mucha salida a público. Eran juegos de películas, tenían Lo, la maldición de los típicos juegos de películas, que eran juegos hechos a la rápida solamente para sacar moneda. claro, entonces, pero sin menospreciar, ¿no es cierto?, que sucede el caso de, he visto, ¿cómo se llama?, gameplay del que nombrabas tú, El Battlefront. del Battlefront, y es Es increíble. un shooter. Si tuviera un Play Es un 4 lo shooter. jugaría. Sí. No, es bueno, entrete, y ahí aparecen escenas de las películas, en realidad. Hacen el escenario de las escenas de las películas, y ahí tú batallas, eliges el bando, etcétera. Puedes jugar con Luke, puedes jugar con Leia, con Darth Vader, y tienen sus características especiales, etcétera. Es un shooter súper entretenido, y es característica típica de shooter, o sea, primera persona, etcétera. Chicos, parece que nuestro amigo que no ha visto Star Wars tiene una pregunta. ¿Por dónde O sea, empiezo a ver Star Wars? además de no haber visto Star Wars, tiene una pregunta sobre Star Wars. Imagínate. Sí, Vamos a ver, a la pregunta de Iván. ya que me delataron, voy a tener que mostrar la cara, al menos, ¿no? Hola. Miren, ahí te van, ¿cómo estás ahí? Yo no he visto Star Wars y quizás por eso yo no estoy muy al día con las posibilidades en temas de narrativa de cómo se puede expandir, porque yo no sé cuáles son las limitantes que tiene. Por ejemplo, no sé cuál es el límite en cuanto al tiempo, en cuanto a la tecnología, en cuanto a, no sé, la creación de personajes, porque yo solamente sé lo básico de que Star Wars es como una mezcla media extraña de ciencia ficción y fantasía. Y cuando me dices de que, claro, difiere mucho películas, entonces yo digo, entonces básicamente yo puedo crear una raza desde cero, por ejemplo, y de alguna forma meterla en el universo. Quiero saber cuáles son los límites narrativos de Star Wars, porque si me dicen eso, yo no sé, soy un dibujante de cómics, me dicen, arregla esto, digo, adelante. Eso. Gracias, Iván. Esta está buena la pregunta. Sí. ¿A alguien se le ocurre, por Gracias. ejemplo, lo mismo que ustedes, chicos? ¿Usted qué le recomiendan? Dice, ya, se me ocurre hacer la historia de hacerle, ¿cierto? Un spin-off, por ejemplo. ¿Quieres partir tú, Francisco? ¿Parto yo? Aparte tú. Si a mí me dieran la oportunidad de escribir una historia de Star Wars, yo de hecho tengo un pitch desde hace muchos años que quise hacer cómic alguna vez. Y era la historia de los soldados imperiales que se quedaron en la luna de Endor, ¿no es cierto?, después de que se destruyó la segunda estrella de la muerte. Al final del regreso del Jedi, ¿no es cierto?, destruyen la estrella de la muerte y toda la cosa. Todavía habían soldados imperiales vivos que estaban en la luna de Endor. Y yo tengo la teoría de que esos soldados fueron cazados en una especie de juegos del hambre por los Ewoks, por estos ositos, ¿no es cierto?, estos ositos aborígenes caníbales. Y yo, de verdad, te lo juro, tengo toda la película en mi cabeza, una película de terror de estos tipos siendo perseguidos por los ositos. Y esa es la historia que yo escribiría. No sé si iba a eso tu pregunta, Iván. Buenísima, de verdad, buena.
Sí, yo algún día cuando conozca a Caitlyn Kennedy le voy a decir, mira, este es mi pitch, por favor, dame $100 millones y lo hago. Ya. Sí, yo lo digo porque la evolución al principio era orientado a cierto público, Star Wars, después se volvió más la suerte del Ahora, pium. ahora, Iván, tenéis que entender que la primera Star Wars... Oye, igual es interesante. No sé ¿Qué? quién era, Igual es Fabricio interesante... o Francisco. Francisco, igual es Ah, ya, interesante... no, que igual es interesante que bueno, que ya lo nombramos, porque de alguna forma la franquicia ha sido tomada como por otros creadores y la han derivado a otros géneros. Y yo había cachado que habían unos libros de terror de Star Wars. ¿Tú cachai cuáles son específicamente, Fabricio? No, me pillaste. Dale. ¿En serio? Sí. Bueno, pero para que sepan que existen, y probablemente dentro de los millones de cómics debe haber uno también que lo tome para ese lado. Un poco también como también Tartakovsky hizo esta serie tipo Samurai Jack de las Clone Wars, no sé si la vieron, que eso Sí. era como caricaturesco, era como Sí, tirado para correcto. comedia mezclado con un drama extraño. Eso también se podría decir que es como otro género basado en Star Wars. Es bacán como Oye, uno... Es muy entretenido porque esa era un interludio entre la 2 y la 3, de hecho. Esa Oye, serie. y por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, porque hubo por un paria, ¿cierto? Un nacimiento que hubo ahí paria y era de Lucasfilms, de hecho, producida por Lucasfilm, que fue esta película que la daban en Navidad acá en Chile. No sé si ustedes se acuerdan, ustedes eran muy chicos, quizás no se acuerdan, yo me acuerdo. Pero la daban para Navidad y era el especial de los Ewoks que salvaban a una princesa. No sé si se La acuerdan. caravana del valor. Sí. Oye, la película mala, pero era súper buena, no sé cómo explicarlo. Era... Me encanta. Eso es lo que nos pasa, Francisco. Eso es lo que nos pasa, Francisco, con básicamente todas las películas que nos gustan. La cuestión mala, pero buena. A la larga, No, pues buena. no, la quiso se acordar de la otra, pero que no llegó a Chile, que fue la de los Wookiees. El especial de Navidad. El real Ah, no, especial de ese yo Navidad. no. Ese es el especial de Navidad, claro. Sí. Era Oye. horrible. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta más por parte del asistente para que ya le demos espacio para finalizar y cerrar la charla. ¿Hay alguna otra consulta final? Me gustaría volver a preguntar. ¿Por ahí? Sí, dale. ¿Qué opinan del personaje de Ahsoka Tano como aprendiz de Anakin Skywalker? ¡Oh! Buena pregunta. Que bacán, po. Sí. Ahsoka Tano es todo lo que debió ser Rey y no lo fue. Ahí la dejo. Como que... Ahsoka Tano es Rey bien hecha. Oye, es verdad. A Rey lo culpan de ser Deus Ex Machina, como que apareció de la nada ese personaje, igual que Finn, también un Deus Ex Machina ahí. Demasiado, dos Deus Ex Machina. Sí, la Mary Sue. Sí, pero Ahsoka Tano de verdad tiene un arco, o sea, de verdad siente afecto por su maestro, de verdad tiene una historia de crecimiento, después se desliga de los Jedi, entonces es básicamente la misma historia que quisieron contar con Rey, pero con Rey no le salió porque no sé, tuvo menos metraje, estaba mal hecha nomás. Bueno, Sí. bueno chicos, sí, no, pero yo les quería decir, bueno, muchas gracias antes de terminar de finalizar esta charla, este taller, etcétera, esta conversación. Igual se vienen hartas cosas de Star Wars para los fanáticos. Ya confirmaron la segunda temporada de Mandalorian y posiblemente una tercera temporada también. Se viene supuestamente otra historia de Star Wars, que es la historia de Obi-Wan. Supuestamente están conversando ahí con Ewan McGregor también para hacerle un deepfake, esta nueva tecnología de rejuvenecer, ¿cierto? Como lo que hizo Martin Scorsese con The Irishman, rejuvenecer mucho los personajes y trabajar con el mismo actor, que también hicieron deepfake, por ejemplo, con las últimas, con Rogue One, efectivamente. Entonces, dejar ahí la idea, ¿cierto? Ya tenemos Star Wars para rato, esto no se va a terminar, esto sí iba a seguir hasta que seamos unos viejitos enojados, ¿cierto? Como Luke en su isla. Estos nuevos, estos no saben nada de Star Wars, estos niñitos.
Sí, y hay varios que están así. Sí. Imagínense, miren, Mira, yo le decía siempre a mis alumnos, mi abuelo miraba Star Wars, mi papá miraba Star Wars, yo miro Star Wars y esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Ya van por lo menos 4 generaciones que han visto Star Wars. 4 todos generaciones. partimos siendo este look inocente, lleno de ilusión, y terminamos siendo este, amargado y enojado con todo el mundo. Exacto. Tomando leche directamente. Pegándole, al pie del marsupial. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien todos ustedes. Quisiera agrado, darles de verdad. muchas gracias, Fabricio, Kisa, Francisco. Un gusto de verlos de nuevo también, contentos con esta charla, microtaller, microcharla, etcétera, como quieran llamarlo. Y un placer haber conversado con ustedes y que hayan sido parte también de esta transmisión. No había mucha gente acá, pero por lo que yo estaba viendo en el celu, hay harta gente mirándonos en Instagram Live, porque lo están transmitiendo en vivo, y ahí hay harta gente también que lo estaba viendo efectivamente, ¿ya? Bueno. Así que muchas gracias, un saludo, un abrazo, ¿cierto? Y obviamente la fuerza que esté con ustedes, ¿cierto? May the force be with you, Fabricio, Francisco y Kisa. Muchas gracias por la invitación también. Se pasaron, chiquillos. Muchas gracias. Acuérdense de buscar nuestro libro en Amazon a aquellos que les interesó. Miren, Sí, Francisco, pues, que si puedes mandar el link de nuevo aquí, manda el link acá en el chat de nuevo, para los que no se conectaron, para que lo vean, ¿ok? Y ahí está el link de el libro en Amazon. Aquí lo tenemos nosotros, y como somos fanáticos, ¿cierto? Yo lo tengo guardadito en mi sección de Star Wars, siempre ahí en el corazón. Muchas gracias, chiquillos. Dejamos hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. pues. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Gracias. Adiós, adiós. Chao, Francisco. Chao, Fabricio. Chao, Kisa. Muchas gracias. Kisa, igual. Te pasaste. Adiós. Chao, chao. Chau.